Claustro bajo. Nos encontramos en el claustro bajo del monasterio. Este espacio, como muchos otros edificios históricos, ha vivido momentos difíciles a lo largo del tiempo. Durante la época de la desamortización de Mendizábal, el monasterio dejó de tener únicamente un uso religioso. Aquí se instalaron diferentes actividades: ayuntamiento, escuela, viviendas, almacenes o incluso espacios de trabajo. Más adelante, en 1936, durante la Guerra Civil Española, el edificio sufrió graves daños y pérdidas. Fue saqueado y utilizado con otros fines como prisión y reformatorio. No fue hasta 1947 cuando volvió de forma definitiva la Orden de la Merced. A partir de 1964 se llevó a cabo una importante restauración que permitió recuperar el monasterio tal y como lo vemos hoy. Un proceso que duró más de una década y que ayudó a conservar su valor histórico. A continuación, salimos al patio. Se trata de un patio austero, sin flores ni árboles como puede haber en otros conventos. Es un patio castrense hecho de ladrillo. Incluso los capiteles son ladrillos y no una gran piedra esculpida. Continuamos ahora hacia el siguiente espacio del monasterio. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Gobierno de España, Ministerio de Industria y Turismo, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Generalitat Valenciana, Fondos Next Generation en la Comunidad Valenciana, Turisme Comunidad Valenciana, Ayuntamiento del Puig de Santa María.